Entonces, ahora sí, lo que les comentaba era que este es un autómata no determinista, ¿no? Precisamente la clase pasada, voy a ir al pizarrón, veíamos, ahí se ve, ¿no? Veíamos que teníamos un autómata, era para la gramática S, era esta gramática, ¿no? Si no me equivoco. A ver, 01, algo así. No me acuerdo cómo era, pero igual si no ahorita les hago esta gramática de acá. A, S, X, no me acuerdo, no era. Para usar el mismo lenguaje que queremos usar. Será este. Y este X iba a 1. Y ahí va a ser. Bueno, está al revés, ¿no? Entonces, es un autómata determinista porque teníamos, por ejemplo, acá teníamos los símbolos, decíamos, siempre que tenemos un símbolo, bueno, que tenemos un símbolo no terminal, lo ponemos y lo agregamos su producción a la pila, ¿no? Entonces ponemos acá AB. De esta forma, ¿no? Y después, por ejemplo, acá teníamos también epsilon B SX, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya nomás, no lo pongo todo completo, ya eso lo tenemos la clase pasada, pero teníamos algo así. Entonces, es un autómata no determinista, porque nosotros vemos, o sea, precisamente nuestra pila inicia con el símbolo inicial. Entonces, pues lo que va a pasar es que este símbolo inicial, por ejemplo, acá, pues observamos este símbolo, pero podríamos tener, por ejemplo, aquí tenemos este otro símbolo, ¿no? Tenemos el símbolo S, perdón, epsilon, o la transición epsilon, la segunda regla 0,1, ¿no? Entonces podemos elegir alguna de estas dos y tenemos que elegir la que mejor se acomode. De hecho, pues podemos, como recuerden, podemos hacer varias pruebas, ¿no? Como lo hacíamos con los autómatas no deterministas finitos. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver qué pasa, o sea, irnos por un camino y ver qué pasa. Sí, pero metemos a B. De hecho, pues esta nos la tendría, o sea, como que llevaría, o sea, generaremos un camino metiendo, digamos, metiendo la pila AB. Y pues lo que pasaría, tenemos aquí AB, y pues no podría, o sea, no aceptaría esta cadena, ¿no? Entonces tendríamos que probar entonces metiendo 0,1. Entonces ahora sí metemos aquí. Si metemos 0,1, entonces sí lo va a aceptar, ¿no? Porque tenemos precisamente 1, bueno, 0 y 1, ¿no? En este orden. Entonces, cuando precisamente tenemos aquí la regla 0, cuando estás observando 0, y este es en la pila 0, entonces elimínalo, ¿no? Entonces eliminaremos este, después tendremos la regla 1, 1, tendríamos eliminarlo. Entonces, nada más para aclarar, generalmente ese autómata acepta por vaciado de pila, no por estado final, y es no determinista. Entonces, hay que explorar, ¿no? Entonces, pero acepta el lenguaje. Entonces, estos autómatas lo tenemos. Aquí, a diferencia de los autómatas, ahí está menos a diferencia de los autómatas finitos, en los autómatas de pila no va a ser tan fácil pasar de un autómata determinista, de uno no determinista a uno determinista. De hecho, incluso bueno, no sé si lo vamos a tocar a fondo, pero vamos a ver que no aceptan los mismos lenguajes. No es lo mismo un autómata de pila determinista que un no determinista, ¿no? Entonces ahí hay un problema. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más después, cuando veamos las máquinas de Turing, ¿no? Que ahí vamos a ver precisamente que es una distinción importante entre una máquina de Turing determinista y una máquina no determinista, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita es lo que llevamos. Entonces ya tenemos esta parte, ya demostramos este teorema que nos dice que el lenguaje generado por una gramática va a ser el mismo lenguaje que generamos con el autómata de pila construido con este algoritmo que ya definimos, ¿no? Entonces no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta, porque ahora lo vamos a ir a la inversa, ¿no? O sea, ya tenemos, digamos, la prueba de necesidad. Ahora vamos a ver la otra prueba, del otro lado. Vamos a demostrar que si tenemos un autómata de pila que tenga un lenguaje LDP, entonces vamos a poder construir una gramática libre de contexto que produzca el mismo lenguaje. Entonces es lo que vamos a demostrar ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer unas aclaraciones antes. Vamos a ver qué símbolos vamos a usar. Entonces, pues en primer lugar, ahorita todavía no tenemos símbolos de gramática, los vamos a generar, pero vamos a usar los símbolos, no son los símbolos de la gramática, los no terminales, no van a ser únicamente los símbolos de pila, sino que van a ser los símbolos que tengan, o sea, van a ser estos símbolos, va a ser un símbolo nuevo que va a consistir en un estado,
un símbolo de pila y un nuevo estado, ¿no? El estado de transición, por ejemplo. Entonces, eso van a ser nuestros símbolos. Al final, vamos a pensar en los símbolos así, después podemos sustituirlos por símbolos menos feos, pero los símbolos en principio van a ser así, ¿no? Van a ser P, un estado, un símbolo de pila y un nuevo estado, ¿no? Entonces, precisamente tenemos, esto está tratando como de emular una configuración, ¿no? El estado actual, lo que está en la pila y hacia donde voy a ir avanzando, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros símbolos. Entonces, ahora sí, ya con estos símbolos definidos, vamos a definir nuestro algoritmo para construir nuestra gramática, dado precisamente un autómata de pila, que puede ser, aquí, bueno, le pongo el F porque puede ser por aceptación de estado final, aunque generalmente es mejor también que sea por vaciado de pila, es más fácil hacerlo por vaciado de pila. De hecho, el ejemplo que vamos a poner es por vaciado de pila. Entonces, vamos a considerar que tenemos un autómata, decíamos, y bueno, sabemos que si es por estado final, pues podemos hacerlo por vaciado de pila muy fácilmente, ¿no? Entonces, tenemos nuestro autómata y tenemos que generar primero los símbolos no terminales. Los símbolos no terminales, vamos a agregar un símbolo que va a ser el símbolo de la gramática inicial, el símbolo S, y vamos a agregar todos estos símbolos que van a ser las combinaciones, digamos, las tripletas de los estados, o sea, 2 estados, para todos los estados, y todos los símbolos de pila. Entonces, vamos a generar tantos símbolos como, digamos, pares de estados tengamos y símbolos de pila tengamos. Y ya después que tengamos eso, vamos a empezar a agregar las reglas. Esta es una regla inicial. Entonces vamos a decir que S produce al símbolo, este símbolo, que sería el símbolo que se compone del estado inicial, el símbolo de pila inicial, y bueno, P es cualquier símbolo, ¿no? O sea, cualquier símbolo de estado. O sea, la transición de Q0, así a 0 con P. Igual no vamos a usar todos los estados P, pero vamos a construirlo así. Entonces, vamos a generar como este inicio, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo aquí es como generar la configuración inicial, ¿no? Puedo estar en Q0, viendo la pila Z0, y ahí puedo pasar a cualquier estado. Entonces, lo que hacemos aquí en primer lugar. Después, vamos a ir observando las reglas de transición de nuestro autómata. Si tenemos una regla de la forma, estamos en el estado Q, vemos el símbolo A, tenemos en el tope de la pila X, entonces vamos a transitar hacia el estado R, y vamos a meter en la pila, vamos a hacer, digamos, hacer esta sustitución X, la sustituimos por Y1 hasta YK. Aquí, pues, Y1 son símbolos de pila, o sea, todos los que necesitamos, o puede ser un solo símbolo de pila, puede ser varios símbolos de pila. Entonces, tenemos esto. Y esta es una transición. Y lo que vamos a hacer es entonces que para cada estado I, vamos a tomar precisamente los estados I aquí es de 1 hasta K-1. De hecho, aquí pues, precisamente son los estados que corresponden a estos símbolos, tantos estados como símbolos tengamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una regla que va a ser del símbolo. Este símbolo va a contener al estado en el que estoy, al tope de la pila que estoy observando y el estado resultante, ¿no? O sea, es parte de los símbolos, pero corresponde al símbolo que específicamente va hacia el estado Q hacia R con el tope de la pila X, ¿no? Y otra vez es como una descripción instantánea, vamos de esta configuración hacia la que viene. Y acá precisamente esto se va a producir. De hecho, notamos que estas reglas están en forma normal de Greybach, ¿no? Es una forma normal de Greybach cuando tenemos el primer símbolo que es el no terminal, que es el terminal. Entonces, el símbolo terminal siempre va a ser el A que estoy observando, ¿no? Aquí estoy observando A para hacer la transición de Q a R. Estoy observando A y lo pongo primero. Y después voy a hacer una serie de símbolos no terminales, precisamente viene el símbolo terminal y los símbolos terminales. Aquí, por ejemplo, si tengo epsilon, que también es posible, o sea, si tengo R y tengo un epsilon aquí, acá, de hecho, no tengo símbolos, o sea, sería únicamente el símbolo terminal. Pero si tengo otros símbolos de pila, o sea, si no he vaciado la pila, por eso precisamente como que es más fácil hacerlo con vaciado de pila, porque si tengo un epsilon, pues ya llego a una producción final, a una producción terminal. Pero si no tengo, si tengo todavía símbolos en mi pila que he metido, tengo que hacer las transiciones, hay que meter los símbolos que me generan las transiciones que van a eliminar precisamente estos símbolos de pila, ¿no? Aquí tenemos R, o sea, el símbolo R, voy a eliminar Y1 hacia un nuevo estado R1 y así, ¿no? Entonces tengo que meter estos símbolos de acá. Y esto precisamente va a generar mi autómata, pero mi autómata de pila. Mi gramática libre de contexto a partir de un autómata de pila. Y otra vez repito, vemos que las reglas están en forma normal de Greybach. Por eso es también importante pues haber entendido la forma normal de Greybach, porque lo que hacemos es eso. Y otra vez lo repito, lo que estamos haciendo aquí es básicamente como poner símbolos que describen la forma en que estoy eliminando los símbolos de la pila, ¿no? Los símbolos de la pila en mi autómata de pila. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo, porque a lo mejor así queda un poquito abstracto, pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo en el pizarrón. Aquí está. Entonces vamos a
Ahí se ve, ¿no? Ahí, comparto y vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer uno bien sencillo. Vamos a hacer, de hecho, que tenía acá. Que dejen, es un autómata bien sencillo, porque lo único que vamos a hacerlo así. Déjenme. Vamos a ponerle un solo estado, o sea, vamos a poner nada más Q y vamos a poner aquí el autómata. Este es nuestro estado. Y vamos a ponerlo así. Vamos a poner que tiene, cuando B0 y en el tope de la pila está el inicial, vamos a poner nada más Z, va a meter otro símbolo Z, ¿no? Entonces, estos son lo que está haciendo. O sea, está haciendo esto. Y después, cuando B1 y en el tope B0, pues lo que va a hacer es sacar, no, perdón, con el tope BZ, ¿no? Va a sacar la Z. Y de hecho, pues este autómata básicamente acepta el lenguaje de la forma 0n, 1n, o sea, lo vemos. Aunque también acepta, y digamos, acepta este lenguaje unión 1, ¿no? Porque también acepta el 1. Entonces, por ejemplo, si entra 1, pues tenemos la descripción, o sea, Q, bueno, es que tenemos un solo estado, 1, lo acepta por vaciado de pila, ¿no? Entonces, tenemos esta descripción instantánea. Entonces, aquí pasamos, consumimos el primer símbolo de la entrada y consumimos la pila porque es lo que hace, entonces, pues lo aceptamos por símbolo terminal, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, una cadena de la forma 0011, o sea, una cadena de 0 a la n, 1 a la n, y estamos en la configuración inicial, pues vamos a ver, por ejemplo, transitamos, consumimos el primer símbolo de la entrada. Esto lo que nos dice es que tenemos que hacer un push de otro símbolo Z. Entonces, en la entrada vamos a tener dos, en el pila vamos a tener dos Zetas. Después consumimos el segundo símbolo. Entonces tenemos Q11. Perdón que estoy escribiendo feo, pero me cuesta trago. Esta es una coma, ¿no? Entonces vamos a quitar. Entonces ya consumimos los dos ceros. Y tenemos entonces Z, 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 ¿no? Z, aquí, espérense, Z, Z, Z. Entonces me estoy equivocando en no, está bien, está bien. Z, Z, o sea, sí, porque, sí, Z, 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 ¿no? A ver, espérenme si está bien, porque aquí me está metiendo una pila, un símbolo de más, no, pero sí está bien. Entonces Z, a ver, 0, me pone una Z de más, me mete una Z, después me pone otra Z, y después, es que igual dice algo mal, pero acá lo que haría es consumir el 1, quitar una Z, tener otra Z, o me falta una regla, ¿no? Que también podría ser posible. Tomar esta Z, consumir esta Z. Sí, bueno, igual lo podemos agregar una regla de más, porque sí, para que sea por vaciado de pila, pues que sea, vemos epsilon, vemos Z, y la consumimos, ¿no? De hecho, es que, bueno, no se la tenía así nada preparado, pero para que sea por vaciado de pila, necesitamos ese símbolo, ¿no? Entonces, y sí, ahí ya consumimos. Entonces, acepta esta cadena por vaciado de pila. Entonces, bueno, esto ya lo sabemos, este es el lenguaje que estamos produciendo, pero vamos a producir, bueno, voy a borrar todo esto, vamos a producir ahora la gramática libre de contexto, ¿no? Que nos dice el algoritmo. Entonces, lo que nos dice el algoritmo es, bueno, tienes que hacer tu gramática. Lo primero que tienes que hacer es, bueno, vas a agregar en tus símbolos terminales, no terminales, perdón, entonces tu delta, vas a agregar ese. Y vas a agregar símbolos de la forma, bueno, aquí tenemos, precisamente nuestros símbolos de pila son Z, entonces tenemos QZQ, bueno, símbolos aquí así, QZQ. Y de hecho, como no tenemos más símbolos, o sea, como no tenemos más estados ni más símbolos de pila, pues son básicamente los mismos. Bueno, podemos tener también el Q0Q y Q1, bueno, que son también, bueno, es que ceros no están en la pila. Entonces, si esto tampoco, porque a menos que aceptamos a 0 y 1 como símbolos de pila, no nos hacen falta, ¿no? Entonces, con estos basta. Entonces, estos son nuestros terminales, nuestros no terminales, sus terminales son obviamente 0 y 1. Y lo que nos dice el algoritmo es, primero, agrega una regla que vaya de S, del símbolo, bueno, aquí de S, hacia el símbolo del estado inicial, que es Q, con el símbolo de pila inicial, que es Z, y con cualquier otro estado que cuando estamos en un estado, tenemos es Q, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Después el algoritmo nos dice, bueno, ahora observa las reglas. Entonces, acá tenemos una regla, vamos a ponerla acá en rojito.
tenemos una regla que es delta de Q, vemos 1, bueno, 0 primero, vemos 0, vemos Z en la pila y transitamos hacia Q con ZZ. Entonces, estas dos zetas de acá son precisamente las Y que te decíamos, Y1 y Y2. Entonces, veíamos que en el algoritmo pues pedía CAS, entonces tantos símbolos como Ys tenemos, entonces quitamos dos, tenemos que poner dos símbolos. Nuestra regla tiene que ser de la forma un símbolo terminal más dos símbolos que contengan a estas Ys, ¿no? Así. Estos son dos símbolos, ¿no? Entonces, lo que nos dice nuestra regla del algoritmo es, toma precisamente el símbolo Q, ZQ, que es el símbolo, o sea, toma el estado inicial, el estado al que llegas y el símbolo de pila. Y eso va a producir, vamos a ponerlo acá, de hecho voy a poner este en otro color para que se note. Vamos a ponerlo así. Esto va a producir el símbolo que estás observando, el símbolo que consumes que es 0, más los elementos de acá, ¿no? Que en este caso sería Q, ZQ y QZQ, ¿no? A ver si está bien. Sí está. QZQ. Sí está, de hecho está bien. Entonces, esto precisamente responde a esta primera regla, ¿no? Esta primera regla de acá. Entonces, esto es lo que estamos generando acá. Después tenemos otra regla que es esta de acá. O sea, vamos a borrar esta de acá. Ya lo ocupamos esta regla. Entonces, ahora tenemos otra transición que va a ser, ahora transita, o sea, esta de acá, ¿no? Estás en Q, estás viendo 1, en la pila estás viendo Z, y transitas hacia Q, epsilon, ¿no? Entonces, otra vez, este epsilon corresponde a las Ys, pero es una cadena de longitud 0, entonces corresponde a 0 Ys, entonces vamos a tener Ys ahí, ¿no? Lo que está diciendo es, bueno, ahora precisamente en la parte derecha, la cabeza de la regla va a ser Q, ZQ, ¿no? Porque son los símbolos que estás viendo, entonces QZQ, vas a producirlo de esta forma. Y bueno, la producción que va a generar es otra vez, lo voy a hacer en azul, el símbolo que estás viendo que es 1, y en este caso, las zetas que necesitas, pero en este caso z es epsilon, entonces nada más nos quedamos, como digamos, podemos poner aquí epsilon, nos quedamos con 1, entonces ya no necesitamos hacer nada más. Entonces ya tenemos esta transición acá. Y bueno, como decíamos, al final podríamos hacerlo más simple y simplemente poner, de hecho, podríamos decir que esta es, o sea, podríamos reescribir esta gramática como, o sea, en lugar de usar los símbolos QZQ, podemos decir X, y X se produce como 0XX, o como 1, ¿no? Esta sería nuestra gramática. Y esta gramática, pues vemos que sí acepta este lenguaje, porque bueno, al final acepta el 1, ¿no? Por ejemplo, puede aceptar el 1 porque sería el árbol SX1, ¿no? Entonces ahí acepta el 1. Y acepta cosas como 001, porque pues podemos tener también ahí, no sé, podemos tener S, bueno, aquí el X, de hecho el X es como, es una producción unitaria, la podremos quitar. Ya sabemos quitar producciones unitarias. Entonces X va a producir 0, XX, y no sé, podemos ahí meter varios símbolos, por ejemplo aquí podemos otra vez meter X produce 0, XX, y aquí tenemos X puede producir un 1, no, de hecho meto un 1 de más, ¿no? A menos que esté mal mi lenguaje. Y sí, bueno, creo que sí tiene que meter uno de más. Bueno, pues sí, o al menos que algo hecho mal acá. Porque este de acá, es que también me faltó este de acá. Este de acá, pero este de acá sería vacía, o sea, también sería vacía, no sé, porque aquí tendríamos epsilon, entonces está sin. Bueno, creo que me equivoqué en el lenguaje, ¿no? Porque produciría esto. O sea, aquí, por ejemplo. Ah, sí, ya vi por qué. Sí, está bien, porque precisamente puede aceptar cosas de esta forma, ¿no? Que tengan un 1 de más. De hecho, podríamos pensarlo así, ¿no? Y bueno, también acepta las otras, pero por ejemplo, acá podría aceptar esta. Si es que ya vi, sí estaba mal mi lenguaje. Está mal definido mi automata, ¿no? Porque sí puedo hacer esto, ¿no? Se puede hacer esta transición precisamente hacia acá. 0, o sea, construimos el 0 más bien. Y sí, precisamente es lo que había visto ahorita, ¿no? Que ponemos ZZ
Entonces, después, aquí tenemos dos unos. Entonces, un uno consume una Z y el otro uno consume otra Z, ¿no? Entonces, sí, más bien yo me equivoqué en autómata, pero bueno, el lenguaje que producimos es el mismo que teníamos acá, ¿no? Con esta gramática. Entonces, esta es la forma en que vamos a estar produciendo nuestras gramáticas libres de contextos a partir de nuestros autómatas de pila, ¿no? Entonces, no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. Este fue un ejemplo muy sencillo, pero bueno, podemos hacer otro más complicado, pero creo que queda más o menos claro. De hecho, lo importante es demostrar que en efecto los lenguajes que estamos produciendo son los mismos, ¿no? Porque ahorita pues sí me equivoqué, pero vemos que es el mismo, ¿no? De hecho, incluso podríamos quitar esta regla y decir que acepta esto de acá. De hecho, esto, ¿no? O sea, porque si n es 0, entonces tenemos un solo 1, ¿no? Entonces es el lenguaje que estamos aceptando. Entonces, sí, porque, bueno, lo planeé mal, porque acá en la presentación también tenía, a ver, tenía, que era este, pero sí, más bien es n más 1, ¿no? Con n igual o mayor a 0. Entonces, ese es el lenguaje que producimos aquí de esta forma simplificada, pero pues ya vemos que tenemos precisamente una gramática a partir de un autómata de pila. Entonces, ahora sí, vamos a demostrar que los lenguajes, o sea, que esta forma de construir la gramática, en efecto, nos da una gramática que tiene el mismo lenguaje que el autómata de pila. Entonces, vamos a demostrar este teorema, ¿no? Vamos a decir que sea P un autómata de pila, con estos, va a ser por vaciado de pila, por eso no le pusimos el F porque no tiene estados finales. Entonces, por vaciado de pila, aunque sabemos que son equivalentes los vaciados de pila y los finales, y vamos a construir esta gramática, que es por este algoritmo que definimos. Entonces, vamos a demostrar que los lenguajes son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos primero a demostrar que el lenguaje del autómata de pila está contenido en el lenguaje de la gramática. Entonces, vamos a tomar cualquier cadena W del autómata de pila y vamos a demostrar que precisamente podemos tener esta configuración. Desde la configuración inicial podemos llegar a la configuración donde tengamos el vaciado de pila, ¿no? Entonces, para demostrar esto, vamos a ver nuestra base, ¿no? Tenemos nuestra base, vamos a suponer, o sea, la base es hacer lo que lo hacemos en 0 pasos. Entonces, esto implica que mi transición inicial, pues, vacía en el primer paso, Entonces, W tiene que ser necesariamente un solo símbolo, ¿no? Porque tenemos A y vamos a transitar ya hacia el vacío de la pila, o sea, va a eliminar el Z0, entonces A tiene que ser un solo símbolo. Y por lo tanto, por como construimos la gramática, pues tendremos una transición, una regla de esta forma, ¿no? Q0, Z0P, que transita hacia A. Por lo tanto, pues vamos a ver que tenemos la derivación, o sea, porque recuerden, en la gramática decimos, tenemos estas producciones, pero tenemos antes S. Entonces tenemos una derivación que se da en 2 pasos, de S hacia este símbolo nuevo, y de este símbolo nuevo hacia A. O sea, y esto produce W. Entonces W está en el lenguaje de la gramática, cuando asumimos que la producción, la configuración del autómata se da en un paso. O sea, se da en un paso, entonces la gramática necesita 2 pasos para producir. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Y después, bueno, ya inductivamente, vamos a suponer que podemos pasar de la configuración inicial del autómata al vaciado de pila en n pasos. Entonces, lo que hacemos siempre para hacer la demostración por inducción, vamos a, digamos, a desmenuzarlo en más pasos, en n más un paso. Entonces aquí tenemos que precisamente de la configuración inicial podemos pasar a una nueva configuración. Digamos, de Q0 pasamos a R0, por ponerle un nombre a este nuevo estado. Y X, pues de tal forma que, o sea, consumimos el primer símbolo que es A y nos quedamos con la cadena X, ¿no? Y metimos nuevos símbolos en la pila que son precisamente todos estos de acá. De hecho, pues son precisamente, aquí vemos que corresponde precisamente a esto que tenemos acá, ¿no? Ya estamos viendo como por dónde va la demostración. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí está. Entonces, ¿dónde está? Ya me perdí. Ya me perdí. Entonces, sí, aquí está, ¿no? Entonces, estos son los símbolos que meto. Y entonces, de estos símbolos, pues como lo estoy diciendo, es que de acá puedo pasar con vaciado de pila. Entonces, de estos símbolos paso a vaciado de pila, ¿no? Entonces, precisamente para la construcción de G, lo que estamos haciendo, como nos está diciendo el algoritmo, otra vez lo retomamos, haz esto, ¿no? Haz esto de acá. O sea, vamos a tomar precisamente la configuración de acá y vamos a hacer esta configuración. Entonces, nos está diciendo, haz esta configuración, ¿no? Para cada símbolo, o sea, para cada Q0, Z0, mapealo hacia A y con todos los, o sea, precisamente las R's hacia las que va, R0, R1, con todos estos símbolos Y, o sea, los símbolos que van, los estados que van a ir consumiendo los símbolos Y1 hasta YK. Entonces, hace esta construcción, ¿no? Otra vez forma normal de Greba. Y, bueno, nada más precisamente, pues recalcar que cada símbolo Y se expulsa, se elimina del autómata con cada estado RI, ¿no?
Entonces, de la pila, ¿no? Del autómata, cuando cada estado rey. Entonces, vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a dividir la cadena en varias partes, en varias subcadenas, W hasta WK, que corresponden precisamente a cada uno de estos símbolos, precisamente pues determinando que como tenemos esta producción, pues vamos a hacer que cada cadena que vamos, cada pedazo, subcadena que vayamos consumiendo, me elimine un símbolo de acá. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, precisamente cada W es consumido al sacar una Y, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Entonces, ya que dividimos esto en esta cadena, pues precisamente aquí tenemos la configuración la configuración del autómata de pilas y de esta forma. Estamos en el estado anterior, estamos consumiendo WI y viendo YI y consumimos YI y eliminamos YI. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, dividimos a W de tal forma que esta configuración sea, o sea, esta descripción sea la que tengamos, ¿no? Y obviamente, pues como lo que estamos asumiendo es que esta configuración de estado inicial, toda la cadena hacia el vaciado de pilas se da en n pasos, entonces obviamente pues esta configuración desde el estado R1 menos I hasta el estado RI consumiendo tanto la pila como la cadena se da en menos de n pasos, ¿no? O sea, no puede ser de otra forma, ¿no? Porque si no, pues esto no pasaría, ¿no? Entonces, esto se da en n menos 1 pasos. Por lo tanto, podemos ocupar la hipótesis de inducción y decir que existe precisamente la derivación en la gramática que va desde R, o sea, que va desde este símbolo, que es el símbolo que contiene RI menos 1, YI, RI, que es la forma en que construimos precisamente estas producciones, y que precisamente ya puede ser en varios pasos, en menos de n pasos. Bueno, pues en este caso, como es la gramática, puede ser hasta en más de n pasos, ¿no? En varios pasos, hacia WI. Precisamente esa es la hipótesis de inducción. Estamos diciendo como, bueno, como esta configuración es en menos de n pasos, entonces estamos asumiendo que la gramática deriva desde este símbolo hasta WI, pues efectivamente, ¿no? O sea, que pasa eso. Entonces, ahora sí, precisamente si aplicamos estas derivaciones desde S hasta el símbolo inicial, que bueno, el símbolo de Q con el estado inicial de Z0, y bueno, hacemos todas las derivaciones posibles, todas las derivaciones de este estilo, con todas las Y's. Entonces, cada Y, precisamente lo que va a estar haciendo es producir un pedazo de la cadena total. Por lo tanto, pues al final todas las Y's, como decíamos, estas Y's son tales que cuando quitamos de la pila, el autómata consume las cadenas. Entonces, lo que estamos haciendo por hipótesis de inducción es que cada una de esas Y's, de esos símbolos, produce la cadena que se consume por el autómata. Entonces vemos que pues al final, por esta hipótesis de inducción, pues tenemos esta producción de cada símbolo, R tal, Y, RI, I, nos va a producir WI. Entonces ya concatenando esto, o sea, porque es una producción por la izquierda además, entonces tenemos que pues el resultado van a ser precisamente todas las cadenas concatenadas y por lo tanto el resultado va a ser W. Entonces tenemos una derivación que va desde S hacia W y por lo tanto pues W es parte de la gramática. Entonces ya tenemos la primera parte, o sea, lo que hemos demostrado ahora es que el lenguaje del autómata de pila está contenido en el lenguaje de la gramática, cuando la gramática la construimos como lo hemos determinado, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la demostración. La segunda parte es más o menos la misma. Vamos a ahí. ¿Qué pasó? Permítanme. Ahí está, ¿no? Entonces, la segunda parte de la demostración es ahora demostrar que dada la gramática, dada una cadena de gramática, también esa cadena pertenece al lenguaje. Así que el lenguaje de la gramática está contenido en el lenguaje de autómata. La base es sencilla, o sea, vamos a suponer que la derivación se da en un paso, entonces tenemos una derivación de esta forma, de QX hacia P, hacia W. De hecho, aquí tendríamos que poner antes el símbolo inicial, pero bueno. No lo hicimos, o sea, tenemos una derivación de esta forma. Y bueno, aquí pues lo que está pasando es que tenemos obviamente una regla de esta forma por la definición de derivación. Y aquí lo que vamos a hacer es como hacer la inversa del algoritmo. O sea, si tenemos esta producción en la gramática, lo que nos está diciendo es que primero W es un símbolo y que es el que está observando precisamente la transición, que Q es el estado del que partimos y que P es el estado al que vamos. Y en este caso, precisamente como no hay ningún símbolo acá a la derecha, lo que está diciendo es que tenemos un símbolo epsilon. Y este Z0 precisamente viene de suponer que estamos produciendo un paso. Entonces, en el primer paso tenemos, en el autómata siempre vamos a observar Z0, y como no tenemos nada a la derecha de W, entonces estamos asumiendo que es un epsilon. Recuerden, cuando tenemos epsilon acá en lo que metemos en la pila, cuando hacemos push y no tenemos nada, no escribimos nada acá a la derecha de la gramática. Entonces, la regla es de esta forma, y por lo tanto, si tenemos una regla de esta forma, tenemos una configuración de esta forma, que va del estado inicial con Z0 y que vacía la pila
precisamente con W, y por lo tanto si W era una producción del lenguaje de la gramática, pues también va a ser una producción del autómata al vaciar la pila, ¿no? Entonces, la base es fácil. Y también las inducciones son menos fácil, porque vamos a suponer que la derivación se da en n pasos, entonces pasamos del estado inicial, otra vez estamos obviando el símbolo S, pero somos del estado inicial hacia W en n pasos, y vamos a usar las formas sentenciales, que ya las vimos, vamos para recordar. La forma sentencial era la que constaba de un símbolo, de una cadena terminal y de una cola, no sé si lo recuerden, pero ¿dónde estaba? Aquí está la definición. Tenemos un símbolo, bueno, una cadena terminal, X una cadena terminal, y una cola, que es un símbolo, una variable no terminal, y una cadena cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a usar esas formas. Entonces, ahora sí, fíjense dónde estaba. Acá, ¿no? Entonces, vamos a usar esta forma sentencial. Vamos a usar primero un símbolo precisamente terminal, que es A. O sea, A es nuestra X. Y estas cadenas de acá. Y vamos a suponer entonces que tenemos, o sea, vamos a decir que P, o sea, este estado P es igual a RK, ¿no? Para que sea más sencillo. O sea, como que vamos a llegar a vaciar la pila, precisamente. Llegando de Q a P, vamos a vaciar la pila con los símbolos Y, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que vamos a hacer lo que siempre hacemos con todas las derivaciones. Esta de acá pues, es en n paso, entonces hacer una derivación que sea de esta forma, o sea que vamos a derivar, o sea, tenemos Q, precisamente con una forma sentencial pues nos permite hacer esta A terminal y hacer precisamente todos los símbolos de esta forma, porque otra vez la gramática que tenemos está en forma normal de Greibach, entonces hay una derivación que tiene que ser de esta forma, que sería un terminal, más una serie de símbolos, y en particular pues estos símbolos son los símbolos que consumen los elementos, digamos que originalmente estaban en la pila, ¿no? Entonces tenemos acá Y1 hasta YK, ¿no? Y estos símbolos, de aquí precisamente de esta forma, de esta producción en forma normal de Greibach, pues pasamos a W. Entonces, vamos a hacer otra vez lo mismo, ya tenemos la división. Cada uno de estos DI, lo que vamos a asumir es que produce una WI. Esto lo podemos hacer porque precisamente estas WI son elegidas trivialmente, entonces nada más tenemos que elegir las WIs que son producidas por cada YI. Entonces, cada una de estos símbolos, RI y menos 1 YI, RI, va a producir una WI, ¿no? Entonces, otra vez, esto se tiene que hacer en menos de n pasos, porque pues, no, o sea, toda la producción se hace en n pasos, entonces esta parte de la producción se tiene que hacer, una subparte de la producción se tiene que hacer en menos de n pasos, por lo tanto, podemos ocupar la hipótesis de inducción y decir que, bueno, entonces, si esto pasa por hipótesis de inducción, tenemos que, nuestra hipótesis de inducción va a ser que el autómata de pila va a precisamente tener esta transición de la configuración. Va a pasar del estado RI-1, consumiendo WI, viendo en el tope de la pila YI, hacia vaciar la pila, ¿no? RI, que va a consumir WI, y va a vaciar la pila. Nosotros estamos diciendo que el autómata de pila, pues también acepta al vaciar la pila WI, pero precisamente partiendo del estado RI-1, no necesariamente inicial. O sea, pero, bueno, que precisamente va a consumir esto vaciando la pila desde este estado. Esa es nuestra hipótesis de inducción. Y ya después, precisamente, recuerden este teorema que vimos muy al inicio, que nos está diciendo que si, déjenme dónde estaba el teorema, está por acá, ¿no? Este es el teorema que estamos recuperando. Precisamente que si tenemos precisamente una configuración, bueno, una descripción instantánea que consume W desde el estado Q hacia el estado P, bueno, que pasa de X a Y, se consume parte de X, dejando nada más la cadena y cambiando la pila de alfa a beta. Entonces podemos como meter cosas antes en la pila y meter una cadena que después en la pila, ¿no? De tal forma que pues precisamente W va a ser lo que se consuma con gamma, ¿no? Entonces, ese es nuestro teorema que vamos a usar. Entonces, vamos a usar este teorema acá. Acá. Acá lo vamos a usar, ¿no? Entonces, tenemos esto, pero precisamente lo que vamos a hacer es meter acá lo que nos falta de la cadena. O sea, vamos a meter acá lo que nos falta de la cadena y vamos a meter acá los símbolos que consumen esa parte de la cadena. O sea, aquí metemos precisamente WI y metemos lo que nos falta de la cadena y precisamente en la pila pues metemos esto de acá, estas Y's que nos faltan para consumir estos símbolos. Y entonces pues también lo que nos dice el teorema, bueno, vamos a consumir WI, Y y te van a quedar estos símbolos, ¿no? Entonces podemos hacer eso de tal forma que precisamente juntando todas las, o sea, ya juntando estas secuencias o juntando todas estas secuencias, pues precisamente podemos ver que tenemos estas configuraciones. Precisamente aquí tenemos, o sea, lo que hacemos es tomar, ahora sí partimos del estado inicial, Z0, y tomamos toda la cadena, vemos Z0, y precisamente aplicamos como esta idea, pero para el caso de inicial, ¿no? Entonces lo aplicamos y tenemos pues o sea, aquí lo que dice, estamos en R0,
Aquí hay un error. Este Z0 no va aquí. Ignoren este Z0. Pero precisamente lo que hacemos es consumir el primer símbolo y meter en la pila pues, los símbolos que me necesitan. Es esta parte de, es esta parte de la derivación, ¿no? Precisamente los símbolos que estoy haciendo para construir toda la cadena son los YIs. Los meto estos símbolos YIs y aquí precisamente lo que hago es juntar todos estos elementos para todas las WCs. Entonces vemos, ¿no? O sea, aplicando eso, pues vemos que podemos hacer las configuraciones. O sea, aquí pasamos al siguiente caso sería pasar a RI, consumiendo W2, Y2, y nos quedamos con Y2. Y así, ¿no? O sea, en cada paso, pues hasta, digamos, RK -1, nos quedamos WK y nos quedamos con YK en la pila, hasta que pues al final precisamente pues la vaciamos, ¿no? La vaciamos la pila precisamente por la idea de que pues al final hacemos esto con YK, entonces por vaciado pues, tenemos esto con YK, ya no hay nada más que meter, entonces lo vaciamos, y lo que estamos diciendo es que precisamente la configuración va desde el estado inicial, con todo es que aquí me fue un Z0 de más, ¿no? Este Z0 de acá no va ni aquí ni acá. Entonces, vamos desde el estado inicial, con la cadena, desde el símbolo inicial, y podemos llegar a eso hacia vaciar la pila, hacia cualquier estado, ¿no? Cualquier estado, pero con la pila vacía, y por lo tanto, este autómata, este autómata de pila, acepta esta cadena al vaciar la pila, y lo que hemos visto es que, o sea, nuestra hipótesis fue que si W estaba en el eje, podemos llegar a concluir que W está en el eje, ¿no? Por lo tanto, o sea, ahora sí, concluimos que L de la gramática está contenida en el lenguaje del autómata, ¿no? Y por lo tanto, pues, por la doble contención, pues son iguales, ¿no? L de la gramática es igual al L de la autómata. Entonces, vemos que precisamente esta construcción de las gramáticas nos permite, pues, generar una gramática de un autómata que es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya concluyendo con esto, tenemos también por concluyendo, pues hemos demostrado lo que queríamos, ¿no? De hecho, volviendo muy atrás, esto, ¿no? O sea, demostramos que podemos construir un autómata de pila a partir de una gramática libre de contexto que produzca el mismo lenguaje, y que podemos construir una gramática, perdón, a partir de un autómata de pila que produzca el mismo lenguaje. Entonces, lo que llegamos a obtener, y bueno, ya al final lo que llegamos a obtener es la equivalencia, ¿no? La equivalencia entre autómatas de pilas. O sea, podemos concluir que los autómatas de pila, o sea, los pushdown automata, voy a ponerlo así, pushdown automata, son equivalentes, ¿sí?, a las gramáticas libres de contexto, contexto free grammar, ¿no? Entonces es lo mismo. Podemos pasar de uno a otro y el lenguaje que producen son los mismos. O sea, todos los lenguajes libres de contexto son producidos, son producidos por una gramática libre de contexto o son aceptados por una autómata de pila. Entonces, cuando tengamos un lenguaje libre de contexto, vamos a poder usar alguna de estas dos formas, o sea, las gramáticas que ya vimos, o vamos a poder usar los autómatas de pila. Entonces, están ampliamente ligados, ambos son, o sea, los autómatas de pila son la forma matemática, mecanicista de describir un lenguaje libre de contexto, y la gramática, pues la forma gramatical de describir este lenguaje, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna duda. Este es el resultado muy importante porque pues, básicamente vamos a usar los autómatas de pila para describir los lenguajes libres de contexto. Y ya, digamos, mecánicamente. O sea, porque precisamente, como decíamos, los autómatas son modelos de cómo trabajan las máquinas. Entonces, cuando queramos implementar un lenguaje libre de contexto, pues vamos a usar un modelo de autómata de pila para ver precisamente cómo funciona. Y algo muy interesante, ¿no? Porque vamos a pensarlo así. O sea, creo que lo platicamos muy al inicio, pero si tenemos un autómata de pila, podemos pensar que lo que está acá, o sea, hay una parte, o sea, el autómata de pila, recuerden, tiene sus estados, tiene sus iniciales, y bueno, tiene por acá otras cosas que son los símbolos de pila, de gamma, y tiene, bueno, las deltas, el símbolo inicial de pila, ¿no? Z0, y bueno, el estado inicial, vaya. Y bueno, puede tener uno de los estados finales, ¿no? Pero vamos a pensar que sí los tiene. O sea, siempre sabemos que precisamente podemos construir un autómata por vaciado de pila, un autómata de aceptación final por un vaciado de pila. Entonces tenemos Q0 y tenemos F. Entonces precisamente lo que estoy poniendo aquí en verde es pues un autómata finito. Entonces por acá podemos pensar que tenemos un autómata finito, como quiera que sea, o sea, como quiera que esté construido. Y que lo único que hacemos es como agregar una pila, ¿no? Que una pila, como decíamos, es una especie de cadena.
donde pues iniciamos siempre con Z0 y podemos ir haciendo, metiendo, sacando cosas. Entonces, lo que hace el autómata de pila es tomar este autómata finito y comunicarlo con con la pila, básicamente, ¿no? Con esta cadena que representa la pila, ¿no? Es lo que hace, o sea, lo podemos visualizar así. Y esto, pues, precisamente lo vamos a seguir viendo porque cuando veamos las máquinas de Turing vamos a ver que precisamente hay algo que se llama control finito, que es otra vez un autómata finito que se comunica con algo más complejo que una pila, ¿no? Que es una cinta o una multicinta, ¿no? Pero esta es la idea esencial, o sea, básicamente como que, y de hecho podemos pensar, ¿no? Podemos pensarlo así, lo vamos a ver más adelante, pero podemos pensar que un autómata finito, cualquiera que sea, es siempre un autómata de pila, ¿no? Pues ya un autómata, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo único que podemos pensar es que no hay, o sea que pues básicamente la pila nunca hace nada, o sea, el autómata finito es una autómata de pila donde la pila nunca hace nada, o sea, no importa lo que, o sea, todas las reglas serían, o sea, una regla sería Q tal, 1 con cualquier símbolo, y siempre vas a dejar el símbolo de acá, ¿no? Siempre vas a tener, aquí pasas a otro estado, UJ, y siempre vas a dejar el mismo símbolo. O sea, no haces nada con la pila, ¿no? Entonces un autómata finito es algo así, es un autómata que nunca hace nada con la pila. O sea, todas las reglas son de esta forma, o sea, siempre se queda aquí, es como estancada la pila y nunca hace nada, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer demostraciones más precisas para demostrar, bueno, creo que ya, bueno, no lo hemos demostrado, pero para mostrar, bueno, ya lo vimos, ¿no? De cierta forma, que todo autómata, que todo lenguaje regular es un autómata, es un lenguaje libre de contexto, ¿no? Entonces también, pues, como un autómata, como un lenguaje regular lo es como un autómata finito, pues entonces un autómata finito va a ser también un autómata de pila, porque pues, el autómata de pila describe el libre de contexto, entonces si uno está contenido dentro del otro, pues entonces lo inmediatamente sensato pensar es que los autómatas también están contenidos dentro del otro, ¿no? Lenguaje libre de contexto, ¿no? Entonces, nada más para que lo veamos así como ahorita, ¿no? O sea, en el autómata de pila tenemos como un control finito, que es el autómata finito, y la pila, que es como una especie de cadena en la que va observando precisamente este autómata, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay dudas o preguntas. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? Permítanme, a ver. Ok. Todo pero bueno, entonces, de hecho ya tenemos todavía unos 10 minutitos, pero vamos a más a platicar un poquito del lema de Ogden, porque, otra vez, el lema de Ogden también se conoce como el lema de bombeo de los lenguajes libres de contexto, porque es una generalización, es un lema súper bonito, de hecho es un teorema, básicamente, no sé por qué le llaman lema, supongo que porque en la demostración original lo usaron para demostrar otra cosa, o no sé, pero es un teorema, ¿no? Eso es un teorema muy importante, que lo que nos va a decir es o va a caracterizar a los lenguajes libres de contexto, así como el lema de bombeo caracterizaba a los lenguajes regulares, a partir precisamente de un bombeo. Pero en los lenguajes regulares bombeamos una sola cadena. En el lema de Ogden vamos a bombear dos cadenas y vamos a demostrarlo a partir de los árboles. Entonces vamos a ver, a mí me encanta esta demostración, es muy bonita. Es un poquito más complicada. Entonces vamos a empezar, porque vamos a usar los árboles. O sea, vamos a ver, o sea, el lema de Ogden dice esto, ¿no? Y después lo vamos a recuperar. Dado una gramática, bueno, dado un lenguaje libre de contexto, sabemos que podemos tener una gramática, ya sea que, si conocemos solo el autómata, pues de pila, pues podemos construir la gramática, y si tenemos la gramática, pues ya tenemos la gramática, básicamente. Y generalmente vamos a usar la forma normal de Chomsky, pero no importa, la gramática puede ser cualquiera, ¿no? Pero, porque sabemos también que de cualquier gramática podemos construir forma normal de Chomsky. Entonces, lo que nos dice el lema de Ogden es la caracterización de un lenguaje libre de contexto es que existe una constante n, que obviamente depende del lenguaje, tal que si tenemos una cadena z que está en el lenguaje, y z es mayor o igual a n, se parece mucho al lema de bombeo, se dan cuenta, el lema de bombeo es lo mismo, tenemos una n y una cadena que es mayor a n, pero aquí lo que va a cambiar, en el lema de bombeo dividíamos la cadena en 3, aquí la vamos a dividir en 5 subcadenas, ¿no? En U, B, W, X, Y, Z y Y. Y en el lema del bombeo decíamos, bueno, Y es diferente del vacío, y X, Y, que son los otros elementos, tienen una longitud menor a n. De hecho, hacemos algo parecido. Aquí precisamente B, W y X tienen una longitud menor a n, y B y Y son diferentes del vacío. B y X, perdón, son diferentes del vacío. O sea, antes decíamos nada más, una era diferente del vacío y dos eran menores o igual a n. Aquí son tres que son menores o igual a n y dos que son diferentes del vacío. Se parece muchísimo, ¿no? Y además, precisamente las cadenas que son diferentes del vacío, o sea, en el lema del bombeo era nada más Y,
que se podría bombear. Aquí estas cadenas que son B y X, que son dos subcadenas, las podemos bombear, es decir, precisamente para toda I mayor o igual a 0, tenemos que U, BI, W, X, Y están en lenguaje. O sea, si bombeamos B y X, estas subcadenas, en la cadena original, que tiene una longitud mayor o igual a N, esa cadena va a seguir siendo parte del lenguaje libre de contexto. O sea, esto es una generalización del lema de bombeo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces es como hacerlo más allá. Pero precisamente para su demostración, que es una demostración súper bonita, vamos a usar árboles. Entonces antes, ya con esto acabamos, yo creo, porque se nos va el tiempo, antes de pasar a esta demostración del lema de bombeo, que caracteriza los lenguajes libres de contexto, y de hecho precisamente vamos a usar el lema de bombeo para ver cuándo no es un lenguaje libre de contexto, porque vamos a ver que si un lenguaje no cumple esta caracterización, entonces no es libre de contexto, ¿no? Entonces vamos a hablar de este teorema que es muy sencillo. De hecho, igual ya lo vieron. Yo a veces lo veo en estructuras discretas. Entonces tenemos, no sé, la probabilidad de un árbol binario, ¿no? En particular, un árbol binario pues es una gramática normal de Chomsky. Entonces, si tenemos una gramática de forma normal de Chomsky que produce W, este árbol, entonces la longitud del camino más largo del árbol, o sea, la profundidad del árbol, es cuando precisamente la cadena es longitud n. Entonces, vamos a ver, más bien cuando el árbol tiene una profundidad de n, entonces la cadena tiene que ser de una longitud menor o igual a 2 a la n menos 1, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que el número de hojas de un árbol binario es menor o igual a 2 a la profundidad del árbol menos 1. Por eso les decía que es un teorema que a veces ven en estructuras discretas, cuando ven árboles o en teoría de gráficas también. Pero lo estamos como viendo para gramáticas, o sea, es la misma idea, ¿no? La longitud de la cadena, número de hojas, es menor o igual a 2 a n-1, donde n es la longitud del camino más largo, o sea, la profundidad del árbol, ¿no? Entonces, este es un tema muy sencillo, vamos a mostrar súper rápido, porque ya, como les digo, igual ya hasta lo vieron, ya se lo saben de memoria. La base es, pues, si la profundidad es 1, entonces, pues, el árbol cuenta con o sea, simplemente tiene un nodo, o sea, un nodo padre y un nodo hijo, entonces, nada más va de S a W, o sea, es vamos a pensarlo así, es de la forma, si es de profundidad 1, ahí déjenme, acá, es que es más difícil. Entonces, pues necesariamente tiene que ser de esta forma, ¿no? Y entonces aquí tenemos un S y aquí tenemos un W. Entonces este W, pues como está en forma normal de Chomsky, entonces W es necesariamente un solo símbolo. Y entonces tenemos, o sea, la probabilidad es, la cadena tiene longitud 1, o sea, la longitud de la cadena es igual a 1. Y eso es menor o igual a la profundidad, que es 2 a la 0, ¿no? Que es igual a 1. Menor o igual. Entonces, se cumple, trivialmente, ¿no? De forma muy sencilla. Y si no, vamos acá. Si no, o sea, la base es súper sencilla, de hecho es todo esto que estamos haciendo. Y si no, la inducción, pues es también súper sencilla, ¿no? O sea, también vamos a suponer que la profundidad es mayor a n, mayor a 1, o sea, es la profundidad es n. Entonces, bueno, vamos a hacerlo gráficamente, creo que se ve un poquito mejor. Vamos a ir acá. Entonces, si la profundidad es mayor a n, entonces tenemos un árbol de esta forma. Como es forma normal de Chomsky, pues siempre tenemos árboles binarios. Y entonces tenemos algo de esta forma, ¿no? Y aquí tenemos que esto genera la WI, bueno, W1, y esto genera W2, ¿no? Entonces, pues, esta profundidad es N, y por lo tanto, pues, la profundidad de estos subárboles, el subárbol de A y el subárbol de B, pues es menor a N, ¿no? Puede ser N-1, alguna puede ser N-1, pero es menor a N, ¿no? Estrictamente menor a N. No necesariamente N-1, en algún caso, porque puede ser, por ejemplo, que esté más arriba, pero es menor a N. Entonces, aquí es donde aplicamos la hipótesis de inducción. Entonces, sabemos, o sea, podemos decirlo así. Vamos a pensar que esta probabilidad es M y esta es R, ¿no? Entonces, sabemos precisamente que estas probabilidades son, que la longitud de W1, perdón, es menor o igual a 2 a la M menos 1, y que la longitud de W2 es menor o igual a 2 a la R menos 1, ¿no? Entonces, se cumple acá. Pero precisamente, pues lo que tenemos es que la longitud de W1 concatenado con W, que es la producción del árbol completo, pues va a ser entonces menor o igual, vamos a ponerlo así, vamos a 2M menos 1 más 2R menos 1, ¿no? Pero precisamente, pues en este caso, pues sabemos que esto es menor o igual a 2 n-1, donde es la profundidad, porque estos elementos pues son en particular, o sea, aquí tendrás uno de estos, o son iguales, si son iguales, pues tenemos que esto es igual a 2 veces
m menos 1, ¿no? 2 veces menos 1 por 2, ¿no? M porque es m menos 1. Y como este es menor, este es al menos n menos 1, o sea, porque es menor a n, entonces al menos n menos 1 es un entero, entonces tenemos la igualdad, ¿no? Pero si uno es diferente, pues entonces tomamos el máximo y también pues se cumple que el máximo pues cumple esta propiedad, ¿no? O sea, en el caso más grande, serían que los dos fueran iguales, y ya sabemos que es menor a esto, y en los casos en que uno sea mayor a otro, pues también trivialmente se cumple esto, ¿no? Entonces, sabemos entonces que esto se cumple, cuando la gramática está en forma normal de Chomsky. Entonces, esto lo demostramos, es una demostración muy sencilla, que a lo mejor ya hasta conocen, pero lo demostramos porque lo vamos a usar para la demostración del lema de orden, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es precisamente, vamos a suponer que la gramática está en forma normal de Chomsky. Si no está en forma normal de Chomsky, la pasamos a forma normal de Chomsky, y entonces empezamos a ver precisamente cómo esto se hace cierto, separando el árbol que genera la cadena de esta forma, ¿no? Precisamente es lo que vamos a ir haciendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque vamos a detenernos en el lema de orden con más precisión. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos esto, igual este teorema, nada más recuérdenlo porque lo vamos a seguir usando, pero es muy sencillo.